Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importunaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: Hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas, Jesús ya había dado una enseñanza previa sobre la oración a través de la entrega del Padre Nuestro a sus discípulos, y luego una parábola comentada por él sobre la necesidad de insistir en la oración, pidiendo y llamando a Dios, quien siempre concede el Espíritu Santo, es decir, el bien entre todos los bienes, el más necesario para sus discípulos. Esto lo leímos en el capítulo 11 de Lucas. Ahora, en el capítulo 18, Jesús retoma esta enseñanza a través de dos parábolas. Hoy leemos la primera, la parábola del juez injusto y la viuda insistente. Es necesario orar siempre, dice Jesús. Pero, ¿qué significa orar con perseverancia? Jesús responde con esta parábola del juez inicuo, que está entre los versículos 2 y 5 del capítulo 18 de Lucas, pero que está enmarcada por una introducción en el versículo 1 y por una conclusión en los versículos 6 al 8. La introducción anticipa su significado, que precisando que el tema es la oración perseverante, y la conclusión hace avanzar la enseñanza con el tema de la fe. De esta manera, oración y fe se entrecruzan por medio de una parábola paradójica que insiste en la actitud divina de Dios, quien está siempre dispuesto a escuchar a sus elegidos. En la introducción, el narrador sintetiza la enseñanza. Hay que orar siempre sin desfallecer, con perseverancia. Atención, el término griego encareo, que en un primer sentido habría que ponerlo, se traduciría como portarse mal, aquí encareo en realidad significa más bien relajarse, no aflojar la cuerda. Por lo tanto, no desanimarse en medio de las dificultades, sino continuar en la lucha. Y esto es lo que significa la parábola. La representación del juez y de la viuda está tan estereotipada que estos personajes se asemejan más a la caricatura que a las personas. Se trata de un relato ficticio, una parábola, y este género literario permite este tipo de ejercicios. Quien pide justicia, en primer lugar, no es simplemente una mujer, es una viuda. Se trata de una mujer que ha perdido el soporte económico y la protección de su marido. Una pobre, una vulnerable por excelencia. En el Antiguo Testamento, la viuda, junto con el huérfano, es la encarnación de la fragilidad social, tanto que la ley insiste en que la justicia nunca le debe ser negada a una persona en esta circunstancia. Lo dice el libro del Éxodo en el capítulo 22, versículos 21 al 23. El segundo personaje es un juez. Está caracterizado dos veces. La primera por parte del narrador y la segunda por medio del monólogo interior que hace de sí mismo este juez. Cuando él dice en el versículo 5,
puesto que esta viuda me da tanto fastidio, le haré justicia para que no venga continuamente a atormentarme. Bueno, la traducción dice atormentar o importunar, la versión que leí. Pero el verbo griego, otra vez, tengo que hacer una precisión, el verbo griego es hipiazo, que literalmente significa dar un golpe en la cara, debajo del ojo, para que le quede negro, moretón. Un término que es propio del boxeo, del pugilato, y que el mismo Pablo, luego en una carta, en la carta a los Corintios 9:27, va a utilizar. Pues bien, el juez aparece como la antítesis del hombre justo. Está en las antípodas de lo dicho por el cántico de Zacarías en el comienzo de este evangelio, donde se celebraba a quienes caminan sin temor, con santidad y justicia en su presencia todos los días de su vida. Lucas 1:75. Este juez transgrede los dos imperativos, el del amor a Dios y el del amor al prójimo, como vimos en la parábola del buen samaritano. Y al argumento que este hombre al final da para atender a la viuda, para la viuda pobre, ciertamente no está entre los motivos más nobles. Es su cinismo, es su cinismo que busca sencillamente librarse de una mujer que le fastidia. Y entonces viene la lección. La invitación a la oración es frecuente en el Evangelio de Lucas. La invitación a la oración la encontramos en la catequesis ya citada de Lucas 11, del Padre Nuestro, luego en 21:36, también en la oración en la última noche, en el Monte de los Olivos. Jesús recalca la importancia de orar. En el capítulo anterior, en el capítulo 17, tenemos una clave que nos permite comprender por qué aquí se habla de oración. El tiempo de persecución es un tiempo de invocación en la espera de la definitiva manifestación del reino de Dios. Y este tiempo está caracterizado por muchos gritos elevados al cielo para pedir justicia, como lo hace esta viuda. Pero esas peticiones no reciben respuesta inmediata. De esta manera, paradójicamente, Dios parece ser un juez injusto, cínico, distante, cuando uno no ve la respuesta a la oración. Si la parábola le da voz a la experiencia del distanciamiento, la interpretación que Jesús le da en el versículo 6 niega que esta sea la verdad de Dios. Dios es todo lo contrario de aquel juez injusto. No hace las cosas porque esté obligado ni porque se sienta presionado. No, hay otra razón. Y el razonamiento de Jesús lo podemos ver de cerca en el texto. Si el juez, que ha sido caracterizado de una forma tan negativa, cedió frente a la obstinación de la viuda, ¿cuánto más Dios, quien es el bien por excelencia, quien es bien distinto además de este juez? ¿Cómo no va a escuchar él las oraciones de sus elegidos? Pero esto no basta. Jesús concluye con una pregunta que inquieta y que permanece abierta, y esta tiene que ver con la fe. La prontitud de Dios para escuchar no quita la necesidad de orar siempre, pero tampoco elimina la expectativa. La fe conoce también la oscuridad de la espera, de las cosas todavía no resueltas. Bueno, este es el Evangelio de hoy. Pero yo quiero invitarte en esta ocasión a releer el texto muy despacio. El tema de la oración es fundamental. El peligro que amenaza la oración es el peligro del cansancio, del bajar los brazos, del bajar la guardia. Es el cansancio de apostar siempre por lo invisible, del grito que no tiene respuesta, el que podría haber debilitado a la viuda de la parábola, pero ella no cede. Jesús tiene una predilección particular por mujeres que representan a toda una categoría bíblica de indefensas, pobres, viudas, enfermas, huérfanas. Todas ellas son sus favoritas, de ellas se hace cargo y
y con ellas podemos ver cómo funciona el reino. Ellas son el laboratorio, las mujeres son el laboratorio de un mundo nuevo. Y así ocurre con esta mujer sola. Qué hermosa figura la que se destaca. Una viuda fuerte y digna, que ninguna derrota derriba, frágil e indomable, maestra de oración, que todos los días llama, toca a esa puerta cerrada. Y como ella también nosotros, ¿cuántas oraciones se han ido volando sin encontrar respuesta, verdad? Pero entonces tenemos que decir, bueno, ¿es que Dios contesta nuestras oraciones o no? Decía al respecto Dietrich Bonhoeffer, Dios siempre las concede, pero no nuestras peticiones, sino sus promesas. Dios me da no necesariamente lo que yo le pido, sino lo que Él considera que yo necesito. Y el Evangelio rebosa de esta verdad. Jesús dice, vine para que tengan vida en plenitud. No los dejaré huérfanos. Por otro lado dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y también dice, el Padre sabe lo que ustedes necesitan. Un juez que en todo es lo contrario de Dios en esta parábola, finalmente escuchó. Y Jesús pregunta, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que claman a Él prontamente? ¿Los hará esperar mucho? Sí, mis amigos, Dios nos escucha, pero a veces el sentimiento contrario nos asalta, que Dios no responde tan pronto como quisiéramos y que nos hace esperar mucho tiempo. Pero atención, este pronto de Jesús no se refiere a una cuestión temporal, no quiere decir inmediatamente, sino ciertamente, ciertamente. El primer milagro de la oración es fortalecer la fe, hacerla descansar sobre la primera certeza que transmite la parábola, que Dios está presente en nuestra historia, que no estamos abandonados. Dios interviene, sí, pero no como yo quisiera, sino como Él considera, como Él quiere. Y la segunda certeza es esta. Un grano de mostaza de la fe es esta viuda pequeña que no se deja debilitar, que derriba los muros. La oración es un no gritado al así tienen que ser las cosas siempre. El primer grito de nuestra nueva historia que Dios genera con nosotros es la oración. Dice el Papa Francisco, la oración es el soplo de la fe. Orar es una necesidad, porque si dejo de respirar, dejo de vivir. Este soplo, este canal abierto por el que fluye el oxígeno de Dios, viene antes que nada, antes que pedir un don en particular, una ayuda o una gracia. Es el soplo de vida, como para dos que se aman, el soplo de su amor.